Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio y de nuevo muchas gracias por escuchar, gracias por compartir el podcast con tus amigos y también gracias por compartirlo ahí en las historias de Instagram. Pero quería empezar contándote algo que siempre me llamó la atención o me parecía un poco raro cuando empezaba a leer la Biblia y veía la relación de Jesús y la de los discípulos. O sea, siempre me pareció muy raro porque, por ejemplo, Pedro, un discípulo de Jesús, era pescador. Y Pedro estaba pescando, pero no estaba pescando porque le gustaba, o sea, era su trabajo. Y Pedro estaba trabajando normal y viene un señor y le dice, hey, sígueme. Y la Biblia dice que Pedro dejó todo tirado y empezó a seguir a Jesús de una. Y con Mateo fue igual. Mateo era un cobrador de impuestos, que hoy yo te lo podría traducir como un político corrupto. Y el hombre estaba sentado ahí en su oficina y llega este tal rabino del que todos estaban hablando y le dice, hey, sígueme. Y la historia se repite, o sea, Mateo deja su trabajo y de una le sigue. Y por último me gustaría hablar de Juan y Jacobo, que entre más grande era más bobo. No, mentira. Solo que yo cuando era pequeño tenía un primo que me decía así, pero ya. Pues resulta que Juan y Jacobo estaban pescando con sus papás. Y llega un extraño, o sea, llega un señor ahí extraño, Jesús, y le dice, hey, síganme. Y dice que ellos tiran las redes y le dejan el trabajo botado a su papá, o sea. Y yo nada más me pongo en el lugar de ellos, o sea, mi mamá, mi papá no me hubiera dejado ir con un extraño. Pero todo esto me parecía tan raro, pero a la vez me parecía como tierno o lindo. O sea, que apenas Jesús les habló, ellos obedecieron de una, pero nunca dejó de parecerme extraño porque, o sea, esta gente dejaba absolutamente todo atrás por seguir el llamado o las palabras de un hombre diciendo, hey, sígueme. Pero la verdad es que tenemos que entender que los discípulos no eran ni colombianos, ni mexicanos, ni latinoamericanos, ni nada por el estilo. Ellos eran judíos y por eso debemos ponernos en sus zapatos. Así que te voy a invitar a que nos pongamos las gafas de la cultura judía por unos minutos para poder entender bien todo esto. Y también para poder entender qué significa esto para nuestras vidas, porque creo que esa es la idea, ¿no? La idea no es solamente escuchar o tener información sobre algo, sino poder llevar estas historias a nuestro contexto, a nuestra vida diaria. En primer lugar, déjame decirte que en ese tiempo todo giraba en torno a los 5 primeros libros de la Biblia y todo el Antiguo Testamento. Y las personas más importantes de esos tiempos eran los rabís o los maestros. Y para ser rabí, o sea, tú eras lo más top de lo top de lo top. O sea, tú eras el más inteligente, los más guapos, los más todos. Y los judíos estaban pero demasiado orgullosos de su sistema educativo. Ellos estaban adelantados en la educación. Era uno de los mejores que había. Y este sistema educativo comenzaba cuando el niño tenía 5 años de edad. Ahí él aprendía de todo, matemática, lógica, historia, pero sobre todo aprendían la Torá, o lo que nosotros hoy conocemos como los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahora, ese sistema estaba diseñado para ascender a los mejores y eliminar a los peores. Este sistema estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Eso el nombre no importa, pero ahí entraban los niños de 5 a 8 años y aprendían todo lo que tenían que aprender, pero también absolutamente de memoria, de principio a fin, de adelante para atrás, del medio para atrás, de lo que sea, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. A mí a veces se me dificulta aprenderme un versículo. Imagínate los 5 libros de memoria. Y si tú con los 8 años terminabas el Bet Sefer y tu padre era pescador, tú tenías que aprender a pescar. Si tu padre era carpintero, tú tenías que aprender carpintería. Y así dependiendo del oficio familiar. Pero habían unos niños que cuando tenían 8 años eran unos genios. Ellos tenían madera para llegar a ser rabís. Y ellos seguían estudiando una segunda parte que se llamaba el Bet Talmud, como el bachillerato. Y ahí aprendían el resto del Antiguo Testamento. O sea, los otros 30 y pico de libros de memoria. No que más o menos, no, de memoria. Los tenían que recitar, los tenían que cantar.
Y cuando terminabas esta etapa, igual, si tu padre era pescador, ibas de pesca y así dependiendo del oficio. Pero habían unos niños demasiado buenos y que no solamente habían aprendido todo el Antiguo Testamento, sino que habían aprendido a pensar por sí mismos. O sea, ya tenían otro nivel de inteligencia. Y los rabís, en el último paso, en la última etapa, les hacían preguntas difíciles a esos niños. Y si el rabí veía que ese joven tenía madera para ser como él, le decía, sígueme. Y si un rabí te decía, sígueme, ya, tú te habías ganado una lotería. O sea, la mamá de ese niño, la familia de este joven, estuviera orgullosa y montaría estados a Instagram todo el día. O sea, diciendo que un rabí eligió a un hijo suyo. Ese joven iba a ser el orgullo de su casa, de su familia, de su ciudad. Es como si hoy, no sé, alguien llegara a la Selección Colombia o algo así. Porque si un rabí te decía, sígueme, o sea, tú no lo podías pensar. Era el mejor momento de tu vida. O sea, los jóvenes iban a vivir con él, a hablar como él, a ver los gestos que hacía, todo. Ahora, Pedro estaba pescando. ¿Qué significa que estaban pescando? Que eran pecadores, ¿cierto? Perdón, ¿qué pecadores? Eran pescadores. Y si eran pescadores, es porque eran del montón. O sea, no habían dado la talla. No eran lo mejor de lo mejor. Ningún rabí había apostado por ellos. Juan también estaba pescando. No había dado la talla. Y de repente llega, no un rabí, sino el rabí. Y se acerca a ellos y les dice, sígueme. Por eso ellos enseguida dejaban todo y lo seguían. Porque ellos no habían como pasado los niveles de inteligencia. O sea, ellos no daban la talla, ellos no eran top. Por eso Jesús les dice, sígueme. Y ellos de una dejan todo para seguirlo. Ellos no estaban calificados según el sistema educativo para seguir a Jesús. Pero viene un rabí y les dice, sígueme. Y de una dejan todo. Porque así era. Cuando un rabí te decía, sígueme, tú te ganaste la lotería de verdad. Y sabes, mira, yo no soy lo mejor de lo mejor. Yo no soy de la élite, pero Jesús cree. Yo la verdad no lo creo a veces, pero Jesús cree que yo puedo llegar a ser como Él. Porque estas eran las funciones del rabí. Cuando el rabí te decía, sígueme, Él te estaba diciendo, es que yo creo que tú puedes ser como yo. Y mira, a lo mejor tú creas que no calificas, que eres imperfecto, pero déjame darte la bienvenida al club. El club de gente imperfecta, amada por un Jesús que es perfecto. Así que no me importa lo que hayas hecho, ni lo que has dicho, ni lo que has visto. Jesús hoy te dice, sígueme. Yo creo que tú puedes ser como yo. Pues recuerda esto siempre. Cuando un rabí te dice, sígueme, vale la pena seguirlo, porque nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a mejorar. Así que, ¿qué le vas a decir a Jesús? ¿Le vas a aceptar la invitación? ¿Qué tal si oramos? Señor, mi respuesta personal es sí, yo te sigo. Ahora yo te pido que le des la convicción a cada persona que esté escuchando esto para que te siga, Señor. En el nombre de Jesús, amén.